Pasando a la comunicación, lograste conseguir una llamada, lo cual no es nada fácil. Estamos en una llamada con inversionistas. Andrés, ¿tú qué crees que son red flags al momento de estar interactuando? Sí, hay un tema que puede parecer ridículo, pero la calidad de la llamada, del audio, del video, que los founders prendan la cámara, eh, suman muchos puntos que eso funcione bien y resta muchos puntos que eso funcione mal. Hola a todos, estamos en otro episodio de Tech Founder News, el podcast de Platanus Ventures. Estoy aquí con Andrés, cofundador y partner de Platanus Ventures. Hola Andrés, ¿cómo estás? Todo bien por acá. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, pues yo soy Roger, Visiting Partner aquí en Platanus Ventures. Esta semana desafortunadamente no hubo muchas noticias, al menos no del lado de tecnología. Así que dado que el último episodio fue de cómo levantar capital en 2023 y parte de lo que se está esperando es que el ambiente sea más difícil para levantar, decidimos enfocar este episodio en lo que llamamos red flags de startups de cara a los inversionistas. Es decir, cómo identifican los inversionistas como nosotros señales negativas de startups para al momento de evaluarlas. Bueno, pues de lo que vamos a platicar va a ser básicamente cómo los inversionistas evalúan a las startups. Y yo lo que les puedo decir sobre esto es que cuando eres fundador, no tienes realmente idea hasta que no estás del otro lado cómo te están evaluando. O sea, hay dinámicas donde los inversionistas hablan, donde todos se conocen, donde por ejemplo un inversionista está evaluando simultáneamente a muchas startups, a muchas empresas, y eso hace que sea muy distinto a la perspectiva que tú tienes como fundador, que realmente no ves más que tu propia startup y las interacciones con los inversionistas que tienes, y eso es algo que yo personalmente he aprendido y que creo que puedo ayudarle a transmitir a los fundadores para que tengan un poco esa perspectiva de cómo es diferente cuando evalúas de este lado a las startups, ¿no? Entonces, la primera parte por la que vamos a empezar es todo lo que tiene que ver con la comunicación escrita de los fundadores. Es decir, cómo te comunicas por correo electrónico al momento de pedir intros, al momento de agendar llamadas con inversionistas, al hacer PR, al tener un deck e incluso en cualquier otro recurso con el que interactúes con los inversionistas. Y yo creo que desde ahí muchos de los inversionistas empiezan a evaluar qué tan interesante puede llegar a estar la startup, ¿no? Entonces, Andrés, ¿tú qué nos puedes decir inicialmente de Sí. eso? Sí, yo creo que la comunicación como parte de la introducción, el primer acercamiento que tiene un inversionista hacia tu startup, es cómo tú se la relatas a través de un correo o nosotros que vemos muchas postulaciones en la postulación misma. Entonces, yo creo que hay algunas claves y algunos errores comunes en este aspecto. Un error muy común es hacer párrafos gigantescos, emails gigantes, con párrafos de 6, 7, 8 líneas, a veces párrafos que son gigantes con una línea completa. ¿Por qué esto es malo? Porque el inversionista ve mucho email, ve mucha postulación de startup y en general su mente está cansada. Entonces, hacer estos textos gigantescos son muy difíciles de digerir para un inversionista y en general un muy buen tip ahí es hacer frases cortas, fáciles de digerir, concretas y que expresen lo principal, no extenderse de más. Y yo creo que ahí parte de donde viene esto de los fundadores es porque quieren comunicar todo de su startup, ¿no? Quieren decir absolutamente todo lo bonito y bueno, el mercado, la atracción, etcétera. Y en realidad, normalmente en una interacción inicial ese no es el objetivo. El objetivo es generar una buena impresión, que comprenda el inversionista qué es lo que haces, y yo creo que por ahí me iría como uno de los principales consejos. Creo que un inversionista no puede invertir en algo que no entiende, obviamente, o que por lo menos tiene que creer que lo entiende, ¿no? No tiene que Sí. necesariamente entenderlo, pero que le quede claro, ¿no? Entonces, si le queda claro,
Y si en el primer parrafito no entendió y no se hizo un buen concepto de lo que haces y se quedó con ganas de descubrir más, eso tiende a ser un red flag y a mí por lo menos me van restando ganas de conocer al equipo, ¿cierto? Sí. No hay nada más agradable para mí que llegar a ver una postulación de una startup a Platanus Ventures y que las respuestas sean concisas, que estén bien pensadas, que sean sucintas, pero que me permitan a mí entender. Otro error muy común que vemos bastante en Platanus Ventures es el uso de buzzwords, o sea, como usar mucho palabras como inteligencia artificial, blockchain, SaaS, etcétera. Como muchas startups lo que hacen es explicar lo que hacen en base a estas palabras y, y muchas veces ese no suele ser un buen camino, porque son palabras como que realmente no siempre añaden a entender mejor qué problema está resolviendo y de qué se trata tu solución en el concreto. Yo creo que explicar qué se trata la solución que estás intentando crear en el concreto es súper valioso y es súper bueno que sea de inmediato. O sea, que el inversionista de inmediato entienda en el concreto cómo se ve, o sea, qué es tu producto, qué es tu negocio. Eso es tremendamente valioso y después uno se puede extender y complejizar y ampliar la idea. Pero en una primera instancia, que entienda rápidamente qué es lo más importante. El problema de las buzzwords es que no añaden información adicional realmente. Como que normalmente explican algo que utiliza la empresa, por ejemplo, inteligencia artificial, lo que sea. Explican el cómo en el fondo. Exacto, pero no dicen, o sea, al final creo que lo que un inversionista va a querer entender es, esta solución responde a un problema real, a una necesidad de mercado real o no. Y la mejor manera de generarse una imagen de eso es un caso muy concreto, ¿no? O sea, ayudamos a tal persona a hacer X que no puede hacer normalmente o a hacer X que hace, pero 10 veces mejor, ¿cierto? Y si lo logran explicar de manera muy clara, entonces ya puedes pasar a las siguientes partes de la empresa, ¿no? O sea, ya puedes empezar a pensar en, ok, pues este equipo, ¿qué experiencia tiene? O podemos pensar en la atracción, o podemos pensar en el mercado, etcétera. Sí, yo creo que hay una buena estructura. Es como uno suele construir los landing, las páginas web principales de tu producto, de tu negocio. Eh, o sea, tienes que explicar muy en breve de qué se trata, porque si no se entiende bien en ese hero, en esa parte principal, que es donde llegan a ver las personas en tu página web de qué se trata tu negocio, si alguien no entiende eso, probablemente no va a seguir scrolleando. Y yo creo que es similar con los inversionistas. O sea, hay que poner mucho esfuerzo en hacer esas primeras frases claras y por qué es valioso, qué es y por qué es valioso, y luego me van a dar ganas de seguir leyendo más. Y ahí, Andrés, por ejemplo, tú, ok, ya entendiste, asumiendo que ya hizo bien el fundador o la fundadora su trabajo de comunicar claramente su one-liner, ¿no? ¿Qué es lo que hace su startup? ¿Qué sigue? ¿En qué te fijas? En una comunicación inicial, ¿no? En este caso, una postulación de Platanus Ventures o un correo de algún fundador. Sí, una cosa en la que me fijo bastante es en la tasa de progreso. Eh, si es que empezaron su negocio hace 2 años y no han avanzado mucho, o sea, no tienen muchas ventas, han crecido poco o quizás aún no lanzan su producto, para mí es un red flag porque nada indica que eso va a cambiar. O sea, al final, por sí solo no, nada indica que ahora sí van a empezar a crecer si es que no me dices por qué. Si es que de repente puede pasar que hay una startup que lleva 1 año y que ahora dice, oye, pero ahora mismo descubrimos esto y en los últimos 2 meses hemos logrado crecer muchísimo gracias a este descubrimiento. Ok, ahí sí se vuelve interesante pese a que lleven mucho tiempo trabajando en la idea. Pero trabajar mucho tiempo en la idea sin progreso es un red flag bien grande. Yo creo que la razón por la que también eso es bastante importante es porque normalmente las dos preguntas principales que tiene un inversionista, obviamente hay muchas derivadas alrededor de esas que también son importantes y que no se puede tomar una decisión sin ello, pero una de las principales es
este producto, esta solución, ¿tiene product market fit o tiene el potencial de tener product market fit o no? Y eso normalmente está evidenciado cuando se ve, por ejemplo, con, no sé, crecimiento en revenue orgánico, crecimiento rápido de ingresos, ¿cierto? Porque no hay mejor evidencia de que alguien necesita lo que tú estás construyendo que te estén pagando, ¿cierto? Si te están pagando, pues claramente es probable que lo necesiten. La segunda Así pregunta es. que nos hacemos mucho, yo creo, es, esta solución responde a una necesidad que está en un mercado grande, es decir, hay muchas personas que lo necesitan. Y eso también se ve reflejado mucho con la ejecución del equipo, ¿cierto? Porque si el equipo está ejecutando rápido, se ha movido rápido, el mercado es grande, significa que este equipo va a ser capaz de escalar la solución a cientos de millones de dólares en ingresos, que es lo que finalmente hace a una empresa muy, muy exitosa. Y obviamente hay mucho alrededor de eso, pero mucho se centra en, tiene product market fit, se puede escalar, el equipo lo puede escalar, es un mercado que permite escalar. Y al final eso se ve en el ratio de progreso y tiempo. ¿Qué cuentas? De acuerdo, 100%. Otra pregunta que uno se hace rápidamente al evaluar una startup, en particular cuando a mí me llega o un deck o una postulación a nuestro programa, es pensar si es que la idea que me están proponiendo puede llegar a ser realmente gigante. Eh, Eso obviamente es incierto siempre, pero uno lo que tiene que lograr hacer es transmitir que hay un camino incierto, probable, no certero, de que este puede ser un negocio gigante que genere 100 millones de dólares en ingresos o más. Y lograr transmitir eso de alguna forma, puede ser de manera implícita o explícita, es súper, súper relevante también para que uno se entusiasme. Y ahora, por ejemplo, pasando a la comunicación, lograste conseguir una llamada, lo cual no es nada fácil. Estamos en una llamada con inversionistas. Andrés, ¿tú qué crees que son red flags al momento de estar interactuando? Sí, hay un tema que puede parecer ridículo, pero la calidad de la llamada, del audio, del video, que los founders prendan la cámara, eh, suman muchos puntos que eso funcione bien y restan muchos puntos que eso funcione mal. O sea, un founder con mal audio demuestra cierta despreocupación de no haberse preparado correctamente. Eh, entonces, eso es un red flag en general para nosotros. Y no va tanto por el lado racional. O sea, uno podría decir como racionalmente, bueno, quizás tuvo mala suerte, se le echó a perder el micrófono, igual su idea, su startup son buenas. Va por un lado mucho más irracional, que es que cuando uno está en una llamada con un audio de la otra persona malo, se genera una sensación negativa en el inversionista, porque tiene que hacer mucho esfuerzo por concentrarse, por entender lo que está diciendo el founder, y todo se vuelve más complicado. Entonces, inevitablemente, los inversionistas también son seres irracionales que les afectan sus emociones, y esas emociones negativas se van a traspasar a su evaluación de cómo efectivamente es la startup, cómo son los fundadores, y eso es algo muy inconsciente. Entonces, es muy importante preocuparse del setup en general, de las llamadas. Un buen micrófono, una buena cámara y un buen espacio, sobre todo, sin mucho ruido, con un fondo claro, algo. Luz también es bastante importante. Yo creo que vale 100% la pena. Y un consejo que a mí me dieron alguna vez y que nunca he olvidado es que, especialmente cuando estás levantando inversionistas de otros países, sobre todo de mercados desarrollados, hablando de que quienes están escuchando esto son fundadores de Latinoamérica, muchas veces asusta, ¿no? Y bien lo has dicho, es irracional, pero asusta el hecho de que tengas un internet lento, ¿no? ¿Cómo te vas a imaginar a este fundador construir una de las empresas más importantes de Latinoamérica? Porque esa es la apuesta que quieren hacer los inversionistas. Cuando tiene una conexión de internet lenta, ¿no? O no tiene un buen micrófono y ni siquiera son tan caros. Entonces es una inversión que vale 100% la pena. Y también vale mucho la pena para con clientes, con el equipo y ese tipo de cosas, más allá de los inversionistas. Si es que tienen mucha interacción virtual, ¿no? Al final esto son relaciones humanas y no podemos replicar la calidad que existe entre una interacción en el mundo físico
en el mundo virtual ahora y tenemos que hacer lo mejor posible para tratar de acercarnos lo más que se pueda a tener pues una interacción cercana e íntima de todas maneras. Sí, una de las primeras recomendaciones que les suelo dar a los founders que entran a Platanus Ventures y detecto que su setup en general no es tan bueno, es que lo mejoren. O sea, que se preocupen de que tengan un internet sin lag, que funcionen las llamadas, que no se generen interacciones raras porque el internet es lento o tiene mucha latencia, que se preocupen de sus micrófonos, que efectivamente se preocupen de la iluminación, porque esa imagen que se da hacia afuera, lo que decías tú, se transmite en todas las llamadas que uno tiene con clientes, con empleados, con tus co-founders, y esas sensaciones se van quedando inconscientemente y afectando las decisiones racionales del resto de la gente. Entonces, ese es uno de los consejos higiénicos más básicos. Y también lo veo, por ejemplo, en los videos que tienen que subir los founders para postular a Platanus Ventures. Un video con buena iluminación, que se escucha bien y que los founders se ven ahí sentados, relajados, suele ser un punto muy positivo. O sea, los malos videos también son red flags de los que nos llegan a Platanus Ventures al menos. Ahora, nosotros en Platanus Ventures les pedimos a los fundadores que asistan, todos los fundadores de la compañía, a las entrevistas que tenemos. La realidad es que a diferencia de muchos otros fondos, nosotros tenemos un proceso eficiente, ¿no? Al final son una entrevista de 15 minutos, si les va bien tienen una última de otros 15 minutos, entonces no es una inversión de tiempo demasiado sustancial para todo el equipo, media hora en total para ser seleccionados. Y bueno, lo que yo he visto en otros procesos, digamos, con inversionistas, es que tiende a ser un red flag que haya muchos fundadores en las llamadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues fundraising normalmente está enfocado o es el enfoque del CEO. Y cuando vemos que, no sé, tal vez va el CTO o algo así, y realmente donde su punto de vista es importante, pero quizás más avanzados dentro del proceso, creo que de entrada da una impresión de que los fundadores, pues, no sé, puede haber muchas causas, pero tal vez no confían en cómo comunica el otro, o por ejemplo, quieren estar metidos en todo, no saben delegar, no saben cómo operar eficientemente. Esa es otra de las cosas que diría. Y ya cuando hablamos, por ejemplo, de nosotros en particular, creo que cuando la interacción entre ambos se nota muy desproporcionada, ¿cierto? Cuando hay desincronización entre lo que dice uno y otro, no están completamente alineados en visión. Entonces, esas dinámicas yo creo que son importantes al momento de que hay varios cofundadores en las llamadas. Sí, a nosotros nos suele pasar que a veces hay co-founders que empiezan a dar una respuesta y después el otro básicamente lo corrige. Y cuando esa situación se da 2 o más veces en la llamada, suele ser un red flag para nosotros porque significa que o un founder está dando malas respuestas o el otro realmente no tiene la misma visión sobre cómo se ve eso. Otra cosa interesante es que a veces a los founders les preguntamos sobre sus métricas. ¿Cuánto vendieron el mes pasado? ¿Cuántos clientes lo están usando ahora? ¿Cómo se ve su retención? A veces preguntas más básicas como ¿cuánto tiempo llevan trabajando full time en esto? Y a veces no las tienen suficientemente claras. ¿Cuáles, Roger, crees que son las métricas que deberían tener los founders claras para una entrevista? Bueno, muchas veces hay ciertas métricas que por la etapa y demás no es tan simple medirlas, pero creo que es importante que siempre tengas por lo menos el próximo cercano, ¿no? Yo creo que algo inaceptable es que, por ejemplo, que nos hemos encontrado bastante frecuente es, estamos a, no sé, 15 de enero y no saben cómo terminó diciembre. Eso yo creo que es uno de los red flags más claros que existen. No se da tanto, pero sí se llega a dar. Entonces, los ingresos es fundamental y tienes que saber la tasa de crecimiento de casi todos los meses, básicamente desde que lanzaste. No una por una, pero por lo menos tienes que tener el promedio al que has crecido en los últimos 6 meses, desde que lanzaste, etcétera. Y eso te va a dar una muy buena perspectiva. Tasa de crecimiento, ingresos, retención es una de esas métricas que es difícil medirlas en un inicio, especialmente si vas empezando. Pero, por ejemplo, ya puedes tener una respuesta a esa pregunta. Tal vez puedes decir, ok, pues tal vez hemos hecho 100 ventas y de esas 100 solo una ha repetido. Ok, no tienes la métrica perfecta de retención, pero sabes que por lo menos una ya repitió en el corto tiempo que llevan. Entonces, eso habla muy, muy bien de los fundadores cuando, a pesar de que no pueden medirlo todavía, pues ya lo tienen, ¿no? Y otra basiquísima, sí, yo creo, es runway.
Como cuánta caja te queda, cuánto efectivo tienes y cuántos meses de vida básicamente tienes, asumiendo que mantienen así tus gastos. Sí, hay algo relevante, es que no es necesario realmente saberse todas estas métricas de memoria. Sí hay algunas que sí son importantes, como cuántos ingresos tuviste el mes pasado y cuánto vienes creciendo, pero no es tan relevante sabérselas de memoria, pero sí es importante tenerlas en algún lugar en el que si es que el inversionista te la pregunta, tú rápidamente puedas verla y en 2 o 3 segundos decirle, esta es la métrica, la acabo de ver acá en nuestro Excel. Eh, pero si no, y perder 25, 30, 40 segundos de la entrevista en que el founder está yendo a buscar la métrica, que de repente son métricas bien fáciles o bien básicas, eso es un red flag en general. La otra cosa que diría de las llamadas, que creo que también es bastante importante, es que van a una llamada de manera muy pasiva, ¿no? O sea, no solo no se preparan, sino que como que no tienen una línea clara por la cual seguir la llamada. Es decir, tanto es un red flag como que tú intentes forzar un formato de una llamada como fundador. A mí lo que me gustaba hacer mucho cuando estaba levantando era preguntar con qué formato se sentía cómodo el inversionista. Hay inversionistas que prefieren que les enseñes el deck, que los camines por el deck. Hay inversionistas que prefieren simplemente hacerte preguntas, que les cuentes, que sea una conversación. Entonces, yo creo que ser flexible en esos formatos es bueno, pero sobre todo lo importante es tener una línea clara de qué es lo que quieres comunicar en esa llamada, cuál es tu objetivo de esa llamada y al final preguntar, oye, ¿qué necesitas para decidir? ¿Cuál es el siguiente paso dentro de tu proceso de análisis? Eh, ¿Cuándo podría tener una respuesta de ti? ¿No? Como manejarlo muy proactivamente esa llamada con cara al objetivo, ¿no? Siempre de cara al objetivo que es cerrar un ticket. 100%. Ahí las entrevistas de Platanus Ventures son particulares porque hay muchas entrevistas con otros inversionistas en que vas a tener que presentar tu deck, eh, pero en Platanus Ventures lo que hacemos es decirles que no nos presenten nada y que queremos hacer una conversación y queremos ir resolviendo preguntas que nos salen antes de la entrevista o durante. Y también algo raro, que es algo que hablaste recién, Roger, hace un rato, es que nos gusta que vayan todos los co-founders, porque nos interesa conocerlos a todos en una primera etapa. Eso después, en siguientes etapas, cambia. O sea, cuando ya quieres levantar rondas quizás un poco más grandes o en reuniones con otros inversionistas, la dinámica cambia y suele ser el CEO el que toma eso. Claro, en nuestro caso, por ejemplo, en mi startup, naturalmente, como al ser nosotros en Platanus Ventures tan early stage, las dos preguntas que les decía, product market fit y capacidad de ejecución, muchas veces pues son simplemente un factor como consecuencia del equipo, ¿cierto? Como es tan early stage, muchas veces no hay product market fit, muchas veces no hay evidencia de que el equipo, pues directamente evidencia con esta startup de que el equipo es capaz de ejecutar y llevar este product market fit a una escala gigante. Entonces, para nosotros toda la apuesta básicamente está en el equipo, así que es fundamental conocer a todos. Pero justamente en mi startup lo que sucedía es, una vez que pasamos un poco esa etapa, ya teníamos evidencia de product market fit, ya teníamos evidencia de que estábamos escalando, cerramos las siguientes rondas, las rondas más grandes que cerramos, realmente prácticamente no conocieron a mis cofundadores más que en un par de llamadas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente ellos estaban enfocados en su respectiva área de operación, que es igual de importante que estar haciendo fundraising. Exactamente. Oye, Roger, y ya hablando como del equipo y de la startup misma, como no tanto del proceso ni como del performance que uno tiene, digamos, al levantar. ¿Qué cosas crees que son red flags para inversionistas en general al evaluar ya directamente al equipo o a la startup misma? Bueno, aquí hay que decir que desde Platanus Ventures, un poco la experiencia que hemos tenido de evaluar ya miles de startups en todos nuestros procesos de postulación, ya hemos invertido en varios cientos de fundadores. Creo que hay ciertas cuestiones que justamente nosotros que estamos viendo miles de postulaciones de manera prácticamente simultánea, o al menos de forma relativa a la startup de un fundador,
podemos notar cosas. Y por ejemplo, una de las cosas que yo he notado, muy típica y muy curiosa también, es que hay muchas startups haciendo lo mismo. Básicamente haciendo lo mismo, ¿no? Al menos eso es algo que nosotros vemos porque invertimos en una etapa muy temprana donde una idea es suficiente para postular y un buen equipo, ¿cierto? Entonces, vemos las mismas ideas, casi exactamente la misma, y la única diferencia real es el equipo y cómo están ejecutando, ¿cierto? Entonces, nosotros ahí, cuando vemos una idea muy repetida, inmediatamente la pregunta es, ok, ¿cómo han progresado? ¿Cuál es la evidencia de que este equipo entiende algo único que las otras 15 o 20 personas que no tienen esta idea no entienden, y que estos van a ser capaces, o sea, este equipo va a ser capaz de llevarlo al siguiente nivel? Esa es una de las cosas que yo creo que se repite mucho y que a mí me parece bien curioso. Porque tú como fundador solo ves tu idea y además tienes un incentivo para pensar que eres único, ¿no? Piensas, Sí. nadie más lo está haciendo, a nadie se le ha ocurrido, o los que se les ocurrió probablemente no son tan buenos, pero como inversionistas les sorprendería mucho saber que estamos viendo a todos, básicamente, Sí. o a muchos. Una idea que se me viene a la mente ahora es e-commerce para tiendas de Instagram. O relacionado a eso, el link para el perfil de Instagram y todo lo que eso conlleva. Son ideas muy clásicas que vemos regularmente. Y yo creo que tiene que ver muchas veces con que son ideas que son muy cercanas a las personas como que no están metidas en alguna industria en particular, porque todos tenemos acceso a los perfiles de Instagram. Todos los que usan Instagram pueden verlo, lo usan, dicen, ok, esto podría funcionar mejor por X y Z. Y la verdad es que hay cientos, quizás miles de productos que hacen lo mismo. Y regularmente vemos startups aplicando con ese tipo de ideas. Y ahí lo que evaluamos realmente es que si ese equipo tiene un set de skills realmente de nivel mundial, y cómo han progresado, porque eso es lo que va a demostrarse, es que van a poder ganar en ese espacio que en general es tan competido y tan difícil. Ahora, una de las cosas por la que es muy conocido Plátanos Ventures es que nosotros nos gusta mucho apoyar a los equipos que tienen cofundadores técnicos. Decimos estructurarlo así porque creemos, no se trata de un capricho o porque el hecho de que nosotros seamos técnicos, algunos queremos estar más cerca de otros cofundadores técnicos, sino se trata de una característica importante que cuando un equipo se reúne a desarrollar un producto tecnológico, va a haber demasiados retos técnicos que van a tener que superar para realmente lograr el objetivo de generar mucho impacto con su startup. Y esos retos, al mismo tiempo que hay retos de crecer, hay retos de ventas, hay retos de levantar capital, son igual de importantes. Y es necesario un cofundador de altísima calidad y muy incentivado que esté dispuesto a ensuciarse las manos, resolverlo, quedarse hasta tarde para resolverlo, y que es algo que muy probablemente alguien que no tiene los mismos incentivos que un CEO o que otro cofundador no técnico no lo va a hacer de la misma manera. Entonces las startups que no lo tienen pueden llegar a ser subóptimas en ese sentido si es que su producto, la tecnología es importante. Sí, hay un punto importante, es que una startup le puede ir bien sin tener un cofundador técnico, pero lo que hemos visto nosotros es que esa probabilidad aumenta muchísimo cuando hay un cofundador técnico en el equipo fundador con un porcentaje similar al del resto de los fundadores. Algo, ¿por qué es tan importante este cofundador técnico? Es por varias razones, pero yo creo que una de las más importantes es que en una etapa inicial son muy pocas personas en el equipo, probablemente sean solo los fundadores, y ese equipo inicial va a tener que construir muchas cosas desde cero, va a tener que lanzar producto constantemente, va a tener que iterar rápido, y todo eso se puede lograr de mucho mejor manera si es que dentro del equipo fundador hay alguien que pueda construir eso de manera rápida, eficiente, que lo pueda hacer bien, que pueda trabajar muchas veces más del tiempo normal de trabajo, si es que un empleado va a trabajar sus horas y ya probablemente. Entonces, eso es muy relevante, como esa capacidad de lanzar producto y de iterar rápido, está principalmente ligada a qué tan rápido y qué tan bueno es el cofundador técnico. Porque las startups al principio no saben qué van a hacer.
¿cierto, Roger? Como que muchas veces terminan pivoteando y construyen otro producto totalmente distinto en 2 o 3 semanas y eso en general es gracias a un buen cofundador técnico. Y hablábamos de lo que tiene que ver con el ratio de tiempo y progreso, ¿no? Cuando un cofundador no es técnico, desafortunadamente el progreso termina siendo más lento porque gestionar un equipo es más lento, porque muy probablemente contratar a un desarrollador con el nivel que es necesario para una etapa temprana, que para empezar no es nada fácil cuando no tienes nada, convencer a un muy buen desarrollador que se venga a una startup. Eso además hace que tu runway sea menor, ¿no? Porque pues ahora necesitas un equipo más grande, necesitas contratar a dos, tres o hasta más para desarrollar un producto, lo cual no es el proceso óptimo para estar en una etapa temprana. Quieres ser lo más lean, lo más rápido posible, y cuando tienes ya una estructura de management, incluso donde tienes que estar gestionando a dos, tres personas, te mueves más lento. Eso pues, no hay ninguna sorpresa alrededor de eso. Y la Sí, velocidad es una ventaja competitiva fundamental de las no, startups. Y gigante. es una de las razones, o más bien, es uno de los factores que más evalúan los inversionistas. Sí. Y bueno, otra cosa que no hay que dejar de lado también es que haya un fundador que esté, o una fundadora que esté preocupado de vender y del negocio. Eso tampoco es algo que se puede tercerizar, yo creo, en especial en etapa temprana. Son los fundadores los que tienen que vender. Entonces, dos casos comunes que vemos en Platanus Ventures es, uno, un equipo sin cofundador técnico que solo le interesa la venta, que muchas veces pueden tener tracción inicial si es que efectivamente aciertan a la primera versión de su producto, pero van a tener problemas escalando seguramente. Y lo otro que vemos muchas veces es equipos de solo fundadores técnicos que ninguno vende. Eh, y esos dos extremos en general son malos. Lo mejor está en el mix. Y en Platanus Ventures hemos apoyado a varios fundadores que son solo fundadores técnicos, pero siempre en esos equipos hay un fundador que se preocupa de la venta, o sea, de ser el CEO, de ir a vender en estas primeras etapas y estar en contacto con los clientes, aprender y generar ingresos. Al final, los computines podemos ser muy buenos para solo desarrollar producto y no salir a vender porque quizás nos sentimos más cómodos desarrollando que vendiendo. Y la imagen más positiva con la que nos quedamos de los equipos que terminamos seleccionando es mucho con la percepción de que estos fundadores tienen ansiedad de crecer rápido, ¿no? Y se nota no solo en cómo se comunican, pero también en cómo han llevado su empresa. Por ejemplo, 3 meses llevan dedicándose a esto y no han lanzado, pues empieza a preocupar, ¿no? 6 meses definitivamente es preocupante, ¿no? ¿Por qué no han lanzado? O sea, realmente casi que hay que enfocarse en eso, ¿no? En entender por qué no ha lanzado, por qué no ha lanzado, por qué no ha lanzado. Si ya va pasando mucho tiempo. Y normalmente la respuesta a esa pregunta tiene más que ver no con la intencionalidad de no lanzar, sino tiene más que ver con esa característica de que son cofundadores que no cuentan con esa ansiedad y esa capacidad para vender. O tal vez no la han desarrollado y que es muy muy importante para hacer despegar la startup en una etapa inicial donde estás pues contracolina, ¿no? Estás contracorriente a crear un producto que la gente necesita, pero eres tan pequeño que igual y no te hacen caso los clientes, eres nuevo y no te dan la confianza los clientes y necesitas un cofundador que esté todo el día ahí agresivo y ansiosamente vendiendo. Sí. Al final, una startup es una empresa que crece muy rápido y que tiene el potencial de llegar a ser gigante. Y cuando no has lanzado, no puedes crecer porque no has lanzado. Y suponer que si desarrollo un año un producto y cuando lance voy a empezar a crecer, suele ser un error. Eso suele no pasar y lo mejor es lanzar lo más pronto posible, que creas que tu producto ya añade algo de valor. Y eso es algo que nos gusta mucho, cuando los equipos lanzan rápido, aprenden rápido y empiezan a crecer. Eso es brutal para nosotros, es muy bueno. Ahora, una de las últimas cosas que diría que es, yo creo que importantísima para los fundadores es em, todo lo que tiene que ver
los unit economics. Y esto también se ve muy reflejado en las llamadas, ¿no? Cuando un fundador tiene una idea clara de cómo se pueden ver a corto y a largo plazo sus unit economics, sus márgenes, creo que es una señal extremadamente positiva. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una etapa temprana, incluso en la etapa en la que nosotros invertimos, tener claridad de cómo se podrían llegar a ver, dice mucho de la capacidad de este fundador, de cómo entiende el negocio, de cómo piensa sobre su negocio, pero sobre todo entiende que el principio más fundamental y más importante de lo que todos estamos aquí haciendo es que el propósito de las startups es generar mucho impacto a través de muchos ingresos que crecen rápido, pero ingresos con buenos márgenes y ojalá recurrentes, ¿no? Porque esos ingresos son más valiosos y eso te permite que puedas generar una empresa más valiosa y es el exit que los inversionistas como nosotros pues requerimos para poder hacer este negocio sustentable, ¿cierto? Entonces, lo que me he encontrado con algunos cofundadores cuando están en negocios yo les llamo tech-enabled, que no son necesariamente puro software, es que en esos negocios en lo particular es especialmente importante conocer tus económicos porque tienen muchos otros costos además de los centros de datos y servidores que les cuesta producir propiamente el software. Y muchas veces les podría llegar a sorprender lo poco rentable que es su negocio y que van a necesitar el doble o triple de ingresos para volverse unicornios en comparación con un negocio de software que tiene ingresos recurrentes y excelentes márgenes. Entonces, para mí eso es un red flag fundamental. Sí, de acuerdo. Y el último red flag que se me viene a la mente ahora es el de cuando los cap tables, o sea, los porcentajes de las empresas están desbalanceadas entre los fundadores o cuando son complejas, cuando son los cap tables de las startups son complejos. Para los que no saben, el cap table es cómo se divide tu sociedad y quiénes participan de ella. Entonces, el caso más sencillo es cuando tu cap table eres solo tú, cuando eres solo founder y tienes el 100% de la empresa, no tienes inversionistas ni nada. Otro caso sencillo es cuando son dos fundadores y tienen el 50% cada uno, o 51 y 49. Pero a veces nos toca ver casos donde hay un cofundador que tiene el 95% y hay otro cofundador que tiene el 5%. Y eso habla de una desigualdad en la relación que de por sí no es que tenga algo malo solo por eso, sino que lo que no nos gusta de eso es que nos gusta que las personas que están involucradas en la empresa y que tienen un porcentaje tengan los incentivos suficientes para quedarse en el largo plazo, porque la ida de un cofundador, cuando ya no está ese cofundador, suele ser bastante malo si es que no se maneja a tiempo. O sea, hay un red flag ahí para nosotros cuando hay un cofundador que tiene poco porcentaje, o no se le da la suficiente relevancia del otro cofundador, o nos da susto de que ese cofundador se vaya en algún momento y la empresa se vea disminuida por eso. Y bueno, ese fue nuestro episodio de Red Flags para Startups de parte de los inversionistas. Ojalá que les haya servido. Vamos a estar compartiendo más de cómo maximizar las probabilidades de levantar capital a través de nuestras redes sociales. Y una cosa que les queríamos pedir a todos, como saben, es importante el feedback. Nosotros también aquí estamos creando un producto y nos gustaría, si alguien ha visto algunos de los últimos episodios continuamente, o si este es el primer episodio que ven de Tech Founder News y tienen feedback, vamos a dejar nuestros correos. El mío es roger@platan.us. Bueno, y el mío es andres@platan.us. Algo relevante también antes de que se vayan es que este domingo cierran las postulaciones a Platanus Ventures, este domingo 15 de enero, así que si es que quieren aplicar, ese es el plazo por si es que les interesa.